Me cuentan que en línea está, como para empezar livianito, Ricardo Forster. Ricardo es filósofo, docente, fue secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, si es que mi memoria no falla, y actualmente es asesor del presidente Alberto Fernández. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Bien. Ricardo, estuviste publicando en estas últimas semanas, este último par de meses, desde que estamos atravesados globalmente por la pandemia, una serie de artículos muy interesantes y muy intensos, donde en todos ellos vas mirando desde distintos lugares, incluso el personal, este hecho de la pandemia. Y bueno, me gustaría empezar pensando en la relación que tiene esta pandemia con el neoliberalismo, ¿no? Porque parece que todo esto hubiera empezado hace 3-4 meses y que no tuviera nada que ver con lo que venía pasando en el mundo. No, totalmente. Pareciera ser que un murciélago distraído al que se le descompuso el radar se equivocó de ruta, fue a parar casualmente a algún otro animal y de allí ese animal como vector contaminó a un ser humano, ¿no? Y en el medio no hubo nada, no hubo macrogranjas de animales hacinados por decenas de miles, no hubo deforestaciones, expansión urbana que fue comiéndose cada vez más a la naturaleza circundante, no hubo formas de industrialización que están en el corazón del calentamiento global, con energías que utilizan combustibles fósiles, y todo eso pareciera que no tiene nada que ver con una pandemia que casualmente elige las rutas de la globalización, que son finalmente las rutas del capitalismo, para ir convirtiéndose en una pandemia que nos tiene a todos azorados, sorprendidos, viviendo experiencias que no imaginábamos. Pero bueno, parece que hay alguna conexión entre el murciélago, un virus infinitesimal e invisible, una macrogranja o la forma de consumir carne industrializada o carne salvaje, y las rutas comerciales y el tráfico incesante de automóviles, personas, aviones en las rutas del capitalismo y en su formato actual neoliberal. Bueno, algo de eso habrá que intentar descifrar, darlo vuelta, interrogarlo, para ver por qué los sistemas de salud que supuestamente deberían funcionar para proteger a las personas estaban, o casualmente también, desprovistos de recursos, vaciados, con personal médico y de salud en condiciones, en muchos casos, de trabajo precario. ¿Por qué los estados fueron absolutamente débiles para enfrentar en primera instancia esta pandemia? Bueno, la pregunta creo que nos lleva casi detectivescamente, y no hay que ser Sherlock Holmes, hacia el neoliberalismo, me parece. Claro, hay una serie de cuestiones que me parece bien interesante ahí para pensar, y hay una palabra que usaste, y no casualmente, que es consumo, que en parte define esta etapa del liberalismo que conocemos habitualmente como el liberalismo, porque también tiene que ver con una construcción de la subjetividad de las personas a partir de lo que pueden, quieren, desean consumir, ¿no? Sin duda, a ver, una de las consecuencias, vamos a ponerlo así, de esta experiencia que estamos viviendo, es que las cosas muestran otra faz, o se corre un velo y vemos de otro modo lo que antes estaba delante de nuestros ojos, pero no veíamos. Creo que la experiencia del límite, la experiencia de estar ya, no sé, más de 50 días en nuestras casas, digámoslo, confortablemente, porque hay millones de compatriotas aquí y en otras partes del planeta que la verdad que no pueden atravesar una cuarentena en condiciones razonables y confortables, porque viven en condiciones de hacinamiento, de pobreza y de necesidades extremas. Pero bueno, nosotros tenemos esa suerte, ese privilegio de atravesar la cuarentena en nuestras casas, con nuestros libros, nuestra música,
viendo alguna película y pudiendo dar cuenta y pensando qué nos está sucediendo, por qué, hacia dónde vamos. Y creo que efectivamente uno de los puntos que va y viene tiene que ver con el consumo, tiene que ver con lo superfluo, tiene que ver con el exceso, tiene que ver con quizás no haber podido dar cuenta de cómo estábamos insertos en una maquinaria que te va devorando, ¿no? Tanto la maquinaria del trabajo como la maquinaria del consumo, como incluso nuestra experiencia del tiempo. Quizás estos momentos de estar encerrados en nuestras casas nos permiten también como atrapar de otro modo el paso de los días, de las horas, aunque hay una sensación también un tanto rara, que es, paradójicamente, el tiempo pasa muy rápido en cuarentena. Uno hubiera tendido a imaginar, y los primeros días tuvieron algo de eso, que el tiempo iba a ser más lento, y fue más lento, se estiraba más, pero de repente los días se hacen intercambiables, el lunes es igual que el viernes, el sábado que el martes, y las semanas pasan y es como que se agolpan unas sobre otras y el tiempo tiene otra dimensión. Pero después, dentro de ese tiempo, está el tiempo de no hacer. El tiempo, ¿te acordás? Bueno, vos, ¿cómo no te vas a acordar vos que tenés el cine en la sangre? La fiaca de Norman Bates, claro, ¿no? La fiaca, que era una rebelión contra el trabajo, la alienación. En las últimas décadas el neoliberalismo logró que olvidáramos la crítica que históricamente se le hizo al trabajo como forma de alienación, y más bien lo que exigía la sociedad era más trabajo. No importa si el trabajo fuera precario o no, pero más trabajo. Y lo importante y la exaltación era la exaltación del trabajo. No importaba si ya nadie respetaba la jornada de 8 horas y se trabajan 10, 12, 14 horas, pero el mito de la época y lo sagrado de la época es el trabajo, y el neoliberalismo logró convencernos que somos básicamente animales de trabajo, y durante muchísimo tiempo, yo diría que gran parte de la historia de la humanidad, hubo siempre una discusión, una disputa en relación al trabajo, al ocio, y ahora en nuestras casas descubrimos que estar con nuestros hijos, o tener el tiempo abierto, o no salir temprano a la mañana y volver tarde a la noche y comer rápido y mirar algo por televisión para después ir a dormir y de nuevo el ciclo del trabajo, la verdad que no era lo mejor de la vida eso. Claro, claro. Inevitablemente me viene a la cabeza pensar en relación con el ocio, la idea, vincularlo con la idea del consumo, digo, ¿no? También el ocio había pasado a ser un espacio de consumo, y esto también aparece en crisis, o por lo menos parece, porque está esto, los primeros, mira, yo te voy a decir lo que yo notaba, digamos, en mi práctica periodística. Los primeros días la demanda era: pasame links para ver películas, pasame links para ver, pasame cosas para bajar libros, pasame, o sea, una necesidad de que ese ocio se convierta en una suerte de nueva forma de consumo, ¿no? Un espacio pleno de ocio consumo. Productivo, la idea del ocio productivo. Claro, y hoy veo que esa demanda de algún modo cayó. No sé qué está pasando, no lo puedo pensar, pero esto cambió en estos días. Me parece que sí, está bueno eso que decís. Dejemos a un lado lo que seguramente deben ser algunas patologías complicadas, depresiones y esas cosas que seguramente acompañan en muchos casos la vida replegada hacia el interior. Pero imaginemos que no, que también está la percepción de otro tiempo, otros rituales, otro modo de construir rutina, un desaceleramiento de la cotidianidad que te saca de ese engranaje en el que todo tenía que estar en funcionamiento, todo tenía que ser productivo, todo tenía que tener una finalidad, y esa finalidad en la lógica del capital es siempre la ganancia, la rentabilidad. Estás en tu casa, las horas se distienden con mayor serenidad y podés elegir entre leer un libro, no hacer nada, mirar hacia afuera,
conversar un rato, escribir, dibujar. Entonces ahí pasa a significar otra cosa, porque a veces perdemos de vista que las prácticas de la cotidianidad, las prácticas sociales, el mundo del trabajo, los incentivos externos son profundamente performativos de la sensibilidad, de los valores y del modo de ver la vida. Y el capitalismo ha sido y es una fábrica extraordinaria, sutil, compleja e inmensa de producción de subjetividad, de sentido común, de sensibilidad, de estéticas, de valores. Es falso que es un sistema vacío que se mueve de acuerdo exclusivamente a un engranaje que es el de la producción del dinero. Por supuesto que ese es su objetivo central, pero para que ese engranaje funcione es indispensable generar una cultura, generar mediaciones, estructurar nuestra percepción del tiempo, nuestra relación con el espacio, nuestra relación con los otros, con el cuerpo, con el trabajo, con la propiedad y con tantas otras cosas, con los miedos. Y así es que la cuarentena de repente te permite abrir estas dimensiones, interrogarlas, sobre todo para aquellos que trabajamos con las ideas y que hemos recorrido la vida tratando de preguntar algunas cosas. Es una época también muy demandante que tiene algo de fascinante, de terrible, pues es una época donde un virus nos amenaza, donde insisto con que muchísima gente la pasa muy mal y uno no puede regocijarse en su pequeña aventura individual, porque se trata de aprender a salir de la pequeña aventura individual y mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia, más colectiva, más solidaria. Pero no cabe duda que en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis muy aguda, es donde se abren a veces esas fisuras por las que se puede mirar de otro modo lo que está o estaba antes velado, tapado, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con lo que nos está pasando, con las preguntas. Fíjate que hoy hablamos de capitalismo como no hablábamos hacía muchísimo tiempo. La palabra capitalismo había sido sepultada y olvidada en la década de los 90 y había sido reemplazada por globalización, que es más suave, es más amable. ¿Quién tiene algo en contra de globalizar al mundo y pensarlo como un mundo global y que los cuerpos transiten por el mundo como las mercancías? Y de repente descubrimos que eso era falso, que no se transitaba libremente, que hay millones de seres humanos que tienen interdicta la posibilidad de trasladarse de un lugar al otro y cuando lo intentan les va horriblemente mal o mueren ahogados en el Mediterráneo o son encarcelados y devueltos a sus países, o que para que circulen las mercancías algunos países tienen que endeudarse hasta el infinito y lo que más circulan son capitales negros que vienen de los negocios oscuros en gran parte del planeta y que no es solamente el narcotráfico, sino que también son los paraísos fiscales donde van a parar todos esos impuestos no pagados por quienes deberían pagar impuestos. Y comenzamos a ver otras cosas y hablamos de capitalismo y eso nos lleva al neoliberalismo y el neoliberalismo nos muestra crudamente cómo se vaciaron los sistemas de seguridad social, de acceso a la salud pública, en muchos casos a la educación pública, a viviendas dignas, y como un sistema que se encargó de depredar estructuralmente la vida social. Y estaba aquella famosa frase de Margaret Thatcher cuando decía: la sociedad no existe, existe el individuo, y de esa frase vamos a la meritocracia, y de la meritocracia vamos al emprendedorismo, y de ahí al egoísmo en vía recta, sin obstáculos, y en el final de eso, ya estamos solos y no sabemos qué hacer con un virus que nos cambia la vida. Claro, ¿no? Y aparte, ahí se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Siempre pienso en este virus que aparece y tiene una suerte, diría, de doble función. Por un lado es un enemigo que está afuera y nos amenaza, pero por otro lado nosotros mismos, en tanto posible portadores, somos como un gran enemigo. Somos como el que lleva al alien destructor adentro. Es complejo cómo funciona esto, pero esto es una cosa que me parece bien compleja en términos de también mecanismos que pueden ser de dominación.
Sí, la historia de las pestes también, ¿no? La peste lleva también a la construcción del chivo expiatorio. Cuando hay peste hay miedo, el terror hace que una parte de la sociedad proyecte sobre otro todos los males, lo transforme en chivo expiatorio y ejerza una violencia homicida sobre ese cuerpo, ¿no? Los judíos, los gitanos, los negros, los presos, no importa quién es el chivo expiatorio. Lo importante es que esa parte mayúscula de la sociedad cure su propio miedo, proyectándolo como violencia sobre el otro, como de alguna manera discriminación, racismo, resentimiento, qué sé yo. Sí. La verdad es que ahí hay una zona que es tremendamente compleja. Sabemos que las grandes pandemias en la historia de la humanidad han generado transformaciones muy importantes en la propia sociedad de cada uno de esos tiempos. Uno imagina que no podemos salir del mismo modo una vez que termine el día que termine, que no sabemos cuál será, pero que vaya retrocediendo el famoso COVID-19, que ya es casi como un miembro de la familia, y nos preguntemos, bueno, ¿y hacia dónde? Están los que dicen, volveremos por fin a la normalidad, y otros dicen, no, yo no quiero volver a esa normalidad, ¿no? Es contradictorio el asunto. Claro. ¿Cómo nos sentiremos el día que no tengamos el COVID-19 para que nos termine ordenando o desordenando la vida? Es algo interesante, pero quería ir, aparte de tus artículos que realmente vengo siguiendo y son muy interesantes, había una reflexión porque al comienzo de esta pandemia muchos escritores, los califico así, que fungen de filósofos, escribieron ya cómo iba a ser el final de esto, ¿no? Sí, un poco apresurado. Un poquito. Media hora, a la media hora de que se supiera que existía el coronavirus, ya habían escrito que no íbamos a salir. Pero independientemente de eso, hay uno de tus, creo que el sexto o el quinto artículo que escribiste muy interesante sobre cómo se está configurando una nueva derecha muy cercana al fascismo, o por decir un calificativo común, y me parece que está interesante charlar un poquito de qué se trata. Simplemente quiero recordar, la voz la reconocen, pero para quien no la reconoce, estamos hablando con Ricardo Foster, filósofo e intelectual, docente, y ahora le estaba preguntando por unos artículos que pueden leer en una publicación que se llama La Letra P, si mi memoria no falla, ¿es así? La tecla N. La tecla N, yo me equivoco, viste, letra, bueno. La tecla N, busquen los artículos. Busquen la tecla. Claro, porque esa es la idea, la tecla N es la que solamente en nuestra lengua está, ¿no? Después si tenés una computadora configurada en inglés, la N hay que armarla artificialmente. Sí. Pero bueno, entonces en la tecla N pueden leer bastante, la secuencia de los artículos, pero había uno de ellos que hablaba sobre esto y yo quería preguntarle a Ricardo sobre esta nueva derecha, qué configuración estás viendo y por qué lo estás viendo. Mira, uno de los mitos de estos 40 años de neoliberalismo es que neoliberalismo, economía global de mercado y democracia son trillizos, ¿no? Nacieron del mismo vientre, son hermanos que se aman mutuamente y uno depende del otro. Que neoliberalismo y democracia encarnan una misma concepción del mundo y que la sociedad democrática es al mismo tiempo la sociedad del libre mercado y viceversa. Y eso es una gran mentira, es un mito constitutivo del liberalismo que en realidad hizo lo imposible por tratar de impedir que se democraticen las sociedades. La democratización de las sociedades fue una lucha persistente que duró muchísimo tiempo y que encabezaron fundamentalmente los trabajadores, los sectores populares, que fueron exigiéndole al capitalismo derechos, posibilidad de que la sociedad se organizara de una manera distinta a la que fijaba la lógica del patrimonialismo, ¿no? Recordarás esas sociedades donde si había algo así como democracia solo podían votar los que tenían propiedad. Bueno, fue una lucha continua, de la misma manera que una lucha por la jornada de 8 horas, una lucha por el sufragio universal y así podríamos seguir.
El liberalismo en algún momento se encontró con la democracia, pudo succionarla y utilizarla y siguió adelante. Pero también vimos que hubo épocas en las que el burgués asustado echó mano de alianzas con los sectores más oscuros de la vida política. Estoy pensando en los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando frente al miedo de la revolución rusa, la revolución socialista, obrera y qué sé yo, en Alemania, en Italia, después en España, se hicieron alianzas muy fuertes con los fascismos emergentes. Y así vimos cómo la humanidad descubrió que se podía seguir siendo un buen burgués y tener a Hitler de dueño de Alemania, o a Mussolini de Italia, o apoyar a Franco en su gesta patriótica para eliminar a los rojos. Esto quiere decir que, en verdad, como no hay un origen natural entre democracia y economía global de mercado, entre democracia y capitalismo, hoy vemos que hay un sector importante del mundo de lo político que expresa ideas de extrema derecha. Hay lo que se percibe como un etnonacionalismo, algo así como una reivindicación del Estado-nación bajo la lógica de la tierra y de la sangre. Lo vemos sobre todo en Europa, donde los nuevos nacionalismos incluso echan mano de una idea del Estado social recuperado, pero bajo la premisa de un nacionalismo étnico, ¿no? Francia para los franceses, Italia para los italianos, Hungría para los húngaros, y así podríamos seguir, pero que entran en maridaje no muy contradictorio con los grandes capitales, la lógica neoliberal. El caso más próximo al nuestro, quizás más simiesco, más patológico, es el de Bolsonaro en Brasil, un personaje ultra autoritario, cuasi fascista. A veces a uno le da cosa, porque Mussolini era un intelectual, paradójicamente, que construyó un sistema horrible en términos políticos, pero extremadamente sutil en términos teóricos, y Bolsonaro es una especie de analfabeto de la política, pero no deja de representar una visión misógina, reaccionaria, patriarcalista, homofóbica, racista, que entra en perfecta consonancia con un tipo como Gödel, que es el ministro de Economía formado en la famosa escuela de Chicago de Milton Friedman, ¿no? Corazón del neoliberalismo contemporáneo, y perfectamente están allí haciendo de las suyas en Brasil. O el propio Trump, ¿no? Que plantea mucho esto del proteccionismo y qué sé yo, pero piensa el mundo exclusivamente como negocio de las grandes corporaciones. Es decir, todo ese flujo dinerario que Trump volcó supuestamente sobre la sociedad norteamericana para combatir el virus, en realidad se los da a las grandes farmacéuticas, las grandes compañías de desarrollo tecnológico, y piensa la lucha contra la pandemia como un inmenso negocio que beneficia a unos pocos para seguir siendo ricos. Entonces yo creo que estamos en un momento de disputa, donde la salida del virus será una enorme disputa por la igualdad, por la libertad, por la democracia, por los controles que se vayan a desplegar sobre la misma vida social, y que, por supuesto, habrá que estar extremadamente atentos. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Los cacerolazos del otro día, o ahora esas circulaciones por las redes donde llaman a no sé qué, a una especie de cacerolazo de salida con barbijo contra el comunismo, que nos hace reír, pero Bolsonaro era eso también, ¿no? Sí, Bolsonaro claro. era un loquito casi al borde del sistema, con una bancada que daba risa en el Parlamento brasileño, que insultaba a todos y que hacía la reivindicación de la tortura, y terminó siendo presidente del Brasil. Creo, hay ejemplos que nos deberían producir un cierto escozor. El caso de Trump, ¿no? Por supuesto, Trump no es Bolsonaro, entre otras cosas, porque ya venía y llegó a la política siendo un multimillonario, heredero de la fortuna de su padre, y usó parte del imaginario estadounidense del libre emprendedor como plataforma para lanzarse a la candidatura. Pero también hay un Trump que tiene una visión del mundo que la verdad es
extremadamente peligrosa. No sabemos si con tal de ganar las elecciones decidirá o no invadir Venezuela, por ejemplo. Sí, claro. Entonces yo no subestimaría, primero, la crisis profunda en términos culturales, simbólicos y políticos del neoliberalismo, que hasta hace poco tiempo había logrado mostrarse como la cara visible de una democracia que funcionaba de acuerdo a ciertas libertades públicas, sobre todo en los países centrales, políticamente correctos. Incluso la mayoría de esos países podían darse el lujo de tener leyes que hacían posible el aborto o políticas de género, etcétera, etcétera, pero en términos socioeconómicos obviamente eran cada día más neoliberales. Claro. Esa alianza a mí me parece que está profundamente debilitada y que dependerá del modo como, que no lo sabemos, cómo la sociedad mundial salga de esta pandemia, qué tipo de crisis estructural del sistema se plantee, qué tipo de confrontación por las nuevas hegemonías también se pongan a moverse para ver hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Pequeña pregunta. Yo tengo una para hacerte, pero tengo muy poco tiempo. A ver si vos me podés hacer como una cosita así, un comentario, porque es algo que surgió en una charla con Jorge Alemán la semana pasada. Ayer volvió a aparecer con Aníbal Fernández en una charla, y me parece que vos, que ahora como asesor del presidente estás más cerca de Alberto Fernández, también podés ayudarnos a pensar. Sí. El modelo de liderazgo de Alberto es una sorpresa, digo. Pensábamos con Jorge Alemán en términos del beberianismo, digamos, y no es el líder carismático, no es el líder burocrático, digo, tiene una forma de liderar que es muy particular y me parece que es para repensarlo. No sé cómo lo ves vos, que además estás cerca de él. Sí, la verdad que es cierto, no es Alberto alguien que ejerza esa función de lo carismático tradicional en Weber, tampoco opera bajo la lógica del líder que busca construir una suerte de fervor en la relación con el otro, con la multitud, pero sí es alguien que ha logrado una cercanía, una transmisión de proximidad y de confianza que es bastante llamativa, con un tipo de discurso que es mesurado, reflexivo, que no se apura, que no pone el acento fuerte en cada palabra que pronuncia, sino que va desplegando como una idea que a su vez le transmite al otro lo que yo llamaría una serenidad frente a las dificultades del presente. El presente es muy duro, muy complejo, muy desafiante, desconocemos hacia dónde va a terminar yendo, y hay una voz presidencial que nos ofrece serenidad. Me parece interesante como fenómeno esto que está sucediendo y el modo como Alberto se ha colocado allí. Por eso ahora lo quieren esmerillar, lo quieren arrinconar, le quieren vaciar esa potencia que ha generado en términos de diálogo con una parte sustantiva de la sociedad y del pueblo argentino. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Hay momentos en que obviamente las decisiones cortan más duro la realidad y producen un nivel de conflicto mayor, que es lo que aparentemente está sucediendo en las últimas semanas, sobre todo cuando en su discurso, que es un discurso más bien mesurado y sereno, introdujo, te acordarás, aquel adjetivo de miserables, ¿no? Cuando Alberto salió un poquito de ese modo de vincularse discursivamente con la sociedad y puso el acento en una palabra clave para definir a lo que ha sido y es el gran capital en la Argentina, ¿no? Miserables. Bueno, ahí comenzó la ofensiva que dura hasta el día de hoy, ¿no? Y veremos cómo sigue. Seguramente nos volveremos a comunicar. Muchas gracias, Ricardo Foster, por esta gran charla. Gracias. A ver.